El siglo XV fue una época de transformación profunda para Europa. El Mediterráneo, durante siglos autopista del comercio mundial, comenzaba a perder su hegemonía. La caída de Constantinopla en 1453 había cerrado las rutas tradicionales hacia Oriente, encareciendo dramáticamente las especias, sedas y demás productos asiáticos que los europeos demandaban. En este contexto de crisis y oportunidad, surgió un hombre cuya obstinación cambiaría para siempre el curso de la historia. Cristóbal Colón nació probablemente en Génova alrededor de 1451, aunque su origen exacto sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Lo que sí sabemos es que creció en una familia de tejedores, una profesión respetable pero sin fortuna. Desde joven, Colón mostró fascinación por el mar, ese horizonte infinito que prometía aventura y riqueza. Su educación formal fue limitada, pero compensó esta carencia con una curiosidad insaciable y una capacidad autodidacta excepcional. Durante su juventud, Colón navegó extensamente por el Mediterráneo, participando en expediciones comerciales que lo llevaron desde Génova hasta Grecia, pasando por las costas del norte de África. Estos viajes no solo le proporcionaron experiencia náutica invaluable, sino que alimentaron su imaginación sobre los límites del mundo conocido. En 1476, un acontecimiento fortuito marcaría su destino. Durante una batalla naval frente a las costas portuguesas, su barco fue atacado e incendiado. Colón sobrevivió aferrándose a un remo y nadando hasta la costa portuguesa. Este naufragio resultó ser una bendición disfrazada. Portugal, en ese momento, era la potencia marítima más avanzada de Europa. Bajo el impulso del príncipe Enrique el Navegante, los portugueses habían perfeccionado técnicas de navegación, cartografía y construcción naval sin precedentes. En Lisboa, Colón se casó con Filipa Moniz, hija de un navegante portugués, lo que le permitió acceder a mapas, diarios de navegación y círculos intelectuales donde se discutían las teorías geográficas más avanzadas de la época. Fue en este ambiente donde Colón comenzó a gestar su gran proyecto. Influenciado por las lecturas del geógrafo griego Ptolomeo, los relatos de Marco Polo sobre las riquezas de Catay y Cipango y las teorías del astrónomo florentino Paolo Toscanelli, Colón desarrolló una convicción. Era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste, cruzando el mar Océano. Su cálculo, sin embargo, contenía un error fundamental que resultaría ser providencial. Colón subestimó significativamente la circunferencia de la Tierra. Basándose en interpretaciones erróneas de fuentes antiguas y cálculos optimistas, estimó que Japón se encontraba a solo 5.000 kilómetros al oeste de las Islas Canarias, cuando la distancia real superaba los 20.000. Sin saberlo, este error hacía que su proyecto pareciera viable, cuando en realidad un viaje directo a Asia por la ruta occidental habría sido imposible con los recursos de la época. La América desconocida sería su salvación involuntaria. Presentar este proyecto requería algo más que mapas y cálculos. Necesitaba un patrocinador poderoso con recursos suficientes para financiar una expedición de resultado incierto. En 1484, Colón presentó su propuesta al rey Juan II de Portugal. El monarca portugués, sin embargo, ya estaba comprometido con la ruta africana hacia Asia, explorando sistemáticamente la costa oeste del continente. Una junta de expertos rechazó el proyecto de Colón, considerando sus cálculos excesivamente optimistas. El rechazo portugués no quebrantó su determinación. En 1485, Colón se trasladó a Castilla con su hijo Diego, buscando el apoyo de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. El momento, sin embargo, no podía ser peor. Los monarcas españoles estaban enfrascados en la costosa Guerra de Granada, el último reducto musulmán en la península ibérica. Los recursos del reino se destinaban a esta campaña militar, dejando poco margen para aventuras oceánicas de dudoso resultado. Durante 7 años, Colón vivió en una incertidumbre angustiosa, oscilando entre la esperanza y la desesperación. Acudió a la corte en múltiples ocasiones, presentando su proyecto ante comisiones de expertos que sistemáticamente lo rechazaban.
no solo cuestionaban sus cálculos geográficos, sino también las exorbitantes demandas económicas y honoríficas que Colón exigía como condición para emprender el viaje. Quería ser nombrado almirante, virrey y gobernador de todas las tierras que descubriera, además de recibir el 10% de todas las riquezas obtenidas. Era un acuerdo excepcionalmente generoso, reflejo tanto de la desesperación de Colón como de las bajas expectativas reales del éxito de la empresa. Los preparativos comenzaron inmediatamente en el puerto de Palos, de la frontera. Se consiguieron 3 embarcaciones, la Santa María, la más grande, que Colón comandaría personalmente, y 2 carabelas más pequeñas y ágiles, la Pinta y la Niña. Reclutar tripulación resultó difícil inicialmente. El viaje hacia lo desconocido aterrorizaba a muchos marineros experimentados. Finalmente, mediante combinación de salarios prometidos, perdones reales a criminales menores que se enrolaran y la reputación de los hermanos Pinzón, experimentados navegantes locales que se sumaron a la expedición, se completó una tripulación de aproximadamente 90 hombres. Los barcos se aprovisionaron con vituallas para varios meses: bizcocho, vino, aceite, vinagre, pescado salado, legumbres, ajo y queso. También se cargaron mercancías para comerciar: cuentas de vidrio, cascabeles, gorros rojos y otros objetos que se pensaban podrían interesar a los habitantes de Asia. Se embarcaron instrumentos de navegación, compúsolas, astrolabios, cuadrantes y cartas náuticas. Todo estaba listo para un viaje que, según los cálculos de Colón, no debería durar más de un mes hasta alcanzar las islas frente a las costas de Zipango. El 3 de agosto de 1492, antes del amanecer, las 3 naves zarparon de Palos de la frontera. Los marineros miraban hacia atrás, viendo cómo la costa española desaparecía gradualmente en el horizonte. Adelante, solo el océano infinito y desconocido. Colón, de pie en la cubierta de la Santa María, miraba hacia el oeste con una mezcla de determinación y fe inquebrantable. Durante años había defendido su proyecto frente al escepticismo y el rechazo. Ahora, finalmente, tendría la oportunidad de demostrar que tenía razón, sin saber que el mundo que encontraría superaría completamente sus expectativas y transformaría para siempre la historia de la humanidad. La expedición hizo escala en las Islas Canarias para realizar reparaciones y aprovisionarse. Este sería el último contacto con tierra conocida durante más de un mes. Desde allí comenzaría la verdadera aventura hacia el oeste, hacia el horizonte desconocido que guardaba secretos que cambiarían el curso de la civilización. 3 barcos pequeños, 90 hombres y un sueño obstinado que estaba a punto de convertirse en realidad, aunque no de la manera que su capitán imaginaba. ¿Crees que el proyecto de Colón era genialidad visionaria o simplemente una combinación afortunada de error matemático y persistencia obstinada? Déjanos tu opinión en los comentarios. El 6 de septiembre de 1492, las 3 naves dejaron atrás la isla de La Gomera, en Canarias, dirigiéndose hacia el oeste. Era la última tierra conocida que verían durante semanas. Colón había elegido cuidadosamente la ruta, aprovechando los vientos alisios que soplan constantemente desde el noreste hacia el suroeste en esas latitudes. Esta decisión, basada en su experiencia náutica, sería crucial para el éxito de la expedición. La vida a bordo de las carabelas era dura y monótona. Los marineros dormían en cubierta o en los espacios estrechos bajo ella, sin apenas privacidad ni comodidad. La comida consistía principalmente en bizcocho duro, a menudo infestado de gorgojo, pescado salado y legumbres hervidas. El agua, almacenada en barriles de madera, rápidamente adquiría un sabor desagradable y se contaminaba. Los hombres comían con las manos, directamente de escudillas comunes, en un ambiente donde la higiene personal era prácticamente inexistente. Las jornadas se organizaban en guardias de 4 horas. Durante estas, los marineros mantenían el rumbo, controlaban las velas, bombeaban el agua que se filtraba al casco y vigilaban el horizonte en busca del ansiado avistamiento de tierra. El tiempo se medía con relojes de arena que debían girarse cada media hora, momento señalado por el canto de oraciones. La navegación se realizaba mediante estima,
calculando la velocidad del barco, el tiempo transcurrido y la dirección seguida para determinar aproximadamente la posición. Colón llevaba 2 registros de distancia, uno real, que guardaba para sí mismo, y otro falso que mostraba a la tripulación, en el que reducía las distancias recorridas. Su intención era evitar que los marineros se alarmaran al ver cuánto se habían alejado de tierra conocida. Esta manipulación revela tanto su astucia como su comprensión de la psicología de los hombres bajo su mando. El miedo al océano infinito era real y justificado. Los primeros días transcurrieron con optimismo relativo. Los vientos eran favorables, empujando constantemente las naves hacia el oeste. Se avistaron aves marinas, peces voladores y grandes extensiones de algas flotantes, particularmente al cruzar el mar de los Sargazos. Estos signos se interpretaban como indicadores de tierra cercana, alimentando la esperanza de la tripulación. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las semanas sin avistar tierra, el optimismo inicial comenzó a transformarse en inquietud y después en miedo. Hacia mediados de septiembre, el descontento empezaba a manifestarse abiertamente. Los marineros murmuraban que habían navegado más lejos de lo que cualquier cristiano había ido jamás. Los cálculos de Colón sobre la distancia a Asia habían resultado evidentemente erróneos. Según sus propias estimaciones, ya deberían haber alcanzado Zipango, pero el horizonte seguía mostrando únicamente el océano vacío. Las provisiones comenzaban a preocupar, pero más aterrador era el pensamiento de estar perdidos en un mar infinito del que quizá nunca podrían regresar. Los hermanos Pinzón, particularmente Martín Alonso Pinzón, comandante de la Pinta, ejercían una influencia estabilizadora sobre la tripulación. Su reputación como navegantes experimentados daba credibilidad a la empresa cuando la confianza en Colón flaqueaba. Sin embargo, incluso ellos comenzaban a expresar dudas. Hubo discusiones acaloradas sobre si continuar adelante o virar hacia el este para regresar a España mientras todavía fuera posible. Colón enfrentó estos desafíos con una mezcla de persuasión, promesas y autoridad férrea. Señalaba las aves que volaban hacia el suroeste como prueba de tierra cercana. Prometía riquezas inconmensurables en las tierras de Asia que, según insistía, estaban a solo días de distancia. También dejó claro que él era el almirante designado por los reyes católicos y que cualquier amotinamiento sería traición a la corona, castigable con la muerte. Esta combinación de zanahoria y garrote mantuvo la expedición en curso cuando muchos habrían preferido dar media vuelta. El 10 de octubre, la situación alcanzó un punto crítico. La tripulación exigió abiertamente regresar a España. Según los relatos, Colón negoció un compromiso. Si no avistaban tierra en 3 días, emprenderían el regreso. Era una concesión desesperada, pero también calculada. Colón había observado señales que le convencían de que la tierra estaba muy cerca, ramas frescas flotando en el agua, aves terrestres y cambios en el color del mar. Su intuición náutica le decía que el momento decisivo estaba próximo. Durante los siguientes días, la tensión era palpable. Los vigías escrutaban el horizonte con intensidad obsesiva. Cada nube en el horizonte, cada cambio en el color del agua provocaba falsas alarmas y esperanzas frustradas. Los reyes católicos habían prometido una recompensa de 10.000 maravedíes al primero que avistara tierra, un incentivo poderoso que mantenía todos los ojos clavados en el horizonte occidental. La noche del 11 de octubre, Colón creyó ver una luz a lo lejos, como una vela o una antorcha que se movía, pero no pudo confirmarlo. En las primeras horas del 12 de octubre de 1492, a las 2 de la madrugada aproximadamente, Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, gritó las palabras que cambiarían la historia. ¡Tierra! ¡Tierra! A la luz de la luna, la silueta oscura de una isla se recortaba contra el cielo. Inmediatamente se disparó un cañón para alertar a las otras naves. La tripulación estalló en júbilo, lágrimas y oraciones de agradecimiento. Habían cruzado el océano, habían sobrevivido, y ahora lo desconocido se materializaba ante ellos. Al amanecer, los barcos se aproximaron cautelosamente a la isla. Era pequeña, baja y verde, cubierta de vegetación tropical.
Los taínos, habitantes originales de la isla, observaban desde la playa la llegada de estas extrañas construcciones flotantes. Cuando Colón y sus hombres desembarcaron, vestidos con armaduras y portando estandartes con la cruz, plantaron una bandera y tomaron formalmente posesión de la tierra en nombre de los reyes católicos. La llamaron San Salvador. Los taínos, habitantes originales de la isla, se acercaron con curiosidad más que con temor. Iban nudos, decorados con pinturas corporales, y se mostraron amigables y generosos. Ofrecieron agua, frutas y pequeños objetos a los recién llegados. Colón los describió en su diario como gente pacífica, de buena disposición y potencialmente fáciles de convertir al cristianismo. También notó que algunos llevaban pequeñas piezas de oro como adornos, lo que inmediatamente despertó el interés de los españoles. La comunicación se realizaba mediante gestos, ya que ninguna de las partes entendía el idioma de la otra. Los españoles mostraron objetos de vidrio, cascabeles y gorros rojos, que los taínos recibían con fascinación, intercambiándolos por frutas, agua y los pequeños ornamentos de oro que poseían. Colón, convencido de haber llegado a las islas frente a las costas de Asia, intentaba averiguar dónde se encontraban las ciudades y palacios descritos por Marco Polo, pero los gestos de los nativos no revelaban nada parecido. Durante las siguientes semanas, la expedición navegó por el archipiélago del Caribe, explorando varias islas que Colón bautizó con nombres españoles: Santa María de la Concepción, Fernandina, Isabela. En cada una encontraron poblaciones nativas similares, viviendo en comunidades organizadas, pero sin las riquezas y ciudades que esperaban encontrar en Asia. Colón insistía en sus escritos que debían estar cerca de la tierra firme de Catay o Zipango, interpretando cada indicio según sus expectativas preconcebidas. El 28 de octubre, la expedición llegó a una isla grande que los nativos llamaban Colba, y que Colón creía que podía ser Zipango. Se trataba de Coba. Enviaron expediciones tierra adentro esperando encontrar las legendarias ciudades orientales, pero solo encontraron poblados de bohíos, las viviendas características de los taínos. Sin embargo, descubrieron algo notable. Los nativos enrollaban hojas de una planta, les prendían fuego y aspiraban el humo. Era tabaco, uno de los muchos productos americanos que eventualmente transformarían Europa. En diciembre, Martín Alonso Pinzón, comandante de la Pinta, se separó deliberadamente de la expedición, aparentemente para buscar oro por su cuenta. Esta deserción enfureció a Colón, quien la consideró traición. Mientras tanto, con las dos naves restantes, continuaron explorando y llegaron a otra isla grande y montañosa que llamaron La Española, la actual isla compartida por Haití y República Dominicana. Allí establecieron el primer contacto con el cacique Guacanagarí, quien los recibió amistosamente. El 25 de diciembre, durante la noche de Navidad, ocurrió un desastre. La Santa María, la nave capitana, encalló en un arrecife de coral frente a las costas de La Española. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, resultó imposible reflotarla. El casco se rompió y la nave quedó inutilizada. Este accidente dejó a Colón en situación precaria. Quedaban 2 barcos pequeños para una tripulación de 90 hombres. No todos cabrían en el viaje de regreso. Colón invirtió la adversidad en oportunidad. Con la madera de la Santa María, construyó un fortín que llamó La Navidad, el primer centro español en el Nuevo Mundo. Dejó allí 39 voluntarios, con provisiones, semillas y herramientas, instruyéndoles que buscaran oro y esperaran su regreso. El cacique Guacanagarí prometió ayudarles y protegerles. Era una solución improvisada, pero también el inicio de la colonización europea de América. El 16 de enero de 1493, las 2 naves restantes iniciaron el viaje de regreso. La ruta elegida era diferente. Navegarían hacia el norte hasta alcanzar latitudes más altas, donde los vientos del oeste los empujarían de vuelta hacia Europa. Esta intuición náutica de Colón fue brillante, estableciendo el patrón de navegación circular del Atlántico que se usaría durante siglos. Sin embargo, el viaje de vuelta sería mucho más difícil que la travesía inicial. En febrero enfrentaron una tormenta terrible que estuvo a punto de hundir las carabelas.
Las olas alcanzaban alturas monstruosas, el viento destrozaba las velas y durante días los marineros lucharon por mantener las naves a flote. Colón, temiendo morir sin que su descubrimiento fuera conocido, escribió un relato de la expedición, lo selló en un barril y lo arrojó al mar, esperando que alguien lo encontrara si ellos perecían. Afortunadamente, ambas naves sobrevivieron, aunque separadas por la tormenta. El 15 de marzo de 1493, Colón llegó a Palos de la Frontera, al mismo puerto del que había partido 7 meses atrás. Martín Alonso Pinzón llegó pocas horas después en La Pinta, completando así el círculo de la extraordinaria aventura. Pinzón moriría días después, enfermo y amargado por las tensiones con Colón, pero en ese momento de llegada, la noticia electrizó España, y pronto Europa entera. Habían cruzado el océano, habían regresado, y traían noticias de tierras y pueblos desconocidos. Colón desembarcó llevando consigo pruebas de su hazaña, varios taínos que había llevado consigo, aves exóticas, plantas desconocidas, pequeñas cantidades de oro y objetos elaborados por los nativos. Su llegada causó sensación. Convocado inmediatamente por los reyes católicos a Barcelona, hizo su entrada triunfal en la ciudad en abril, presentando ante la corte sus descubrimientos. Isabel y Fernando lo recibieron con honores extraordinarios, sentándolo a su lado, privilegio rarísimo que confirmaba su elevación social. El impacto del descubrimiento fue inmediato y profundo. Las noticias se difundieron rápidamente por Europa. Portugal reclamó las tierras descubiertas basándose en tratados anteriores, generando tensión diplomática que se resolvería con el Tratado de Tordesillas en 1494, dividiendo el mundo por descubrir entre España y Portugal. La cristiandad europea, apenas recuperándose de la caída de Constantinopla, veía ahora nuevas tierras y almas por evangelizar, interpretando el descubrimiento como señal de favor divino. Si este relato del primer encuentro entre dos mundos te ha fascinado, no olvides seguir Historiador del Pasado para más documentales que exploran los momentos decisivos de nuestra historia. El regreso triunfal de Colón marcó su cenit, pero también el inicio de conflictos que marcarían su vida. Confirmado como almirante y virrey, su ascenso generó envidia nobiliaria. El Tratado de Tordesillas, 1494, dividió el mundo entre España y Portugal tras disputas territoriales. Su segundo viaje, 1493, con 17 barcos, reveló realidades brutales. El fortín La Navidad destruido y sus hombres muertos tras abusar de los taínos. Como gobernador, demostró ser autoritario e incompetente, imponiendo trabajo forzado y tributos bajo pena de mutilación. La relación con los nativos se convirtió en subyugación violenta. Los informes de Caos llegaron a España. En 1500, Francisco de Bobadilla lo arrestó y envió encadenado por mal gobierno y crueldad. Aunque los reyes lo liberaron, nunca recuperó el gobierno colonial. Su cuarto viaje, 1502, fue desastroso, quedando varado en Jamaica. Murió en 1506, amalgado y litigando contra la corona. Su legado es profundamente controversial, genio náutico que cambió la historia, pero también gobernante brutal cuyas políticas devastaron poblaciones enteras. Los taínos prácticamente desaparecieron en 50 años. Sus viajes iniciaron el intercambio colombino, transformando economías, dietas y culturas globalmente. También desencadenaron la era de exploración europea y, trágicamente, el comercio transatlántico de esclavos. Evaluar a Colón requiere sostener verdades contradictorias, admiración por su hazaña náutica y reconocimiento del sufrimiento masivo causado. Su historia nos recuerda que los grandes momentos históricos raramente son simples y que el progreso frecuentemente tiene costos terribles. Si este recorrido por uno de los personajes más complejos y consecuentes de la historia te ha hecho reflexionar, suscríbete a Historiador del Pasado. Aquí exploramos el pasado en toda su complejidad, sin simplificaciones, porque entender de dónde venimos es esencial para comprender hacia dónde vamos.